Buenas tardes, casi noches, y recibe un saludo en el amor de Jesús con gozo y gratitud en mi corazón por tu vida y también por tu constancia, tu perseverancia en querer escuchar la voz del amado Señor. Así que muy bienvenidas a cada una de ustedes. Emma, un abrazo grande. También Has y también María del Carmen y Ofe, Nati. Qué gusto el que nos podemos reunir aquí una vez más para disfrutar intensamente de un tema bíblico donde Dios habla a nuestro corazón. Y el tema de hoy, la riqueza del tiempo a solas con Dios. Y como hija de Dios y como consejera, esto es vital, hermosa. El aprender por el Espíritu y la palabra a tener ese tiempo de intimidad espiritual con el Señor de manera constante nos va a ayudar a vencer toda forma religiosa, externa, copiada, imitada, para verdaderamente encontrarnos con nuestro hermoso Hacedor. Bienvenida, Irma, qué bueno que ya te pudiste unir. Y vamos a empezar con este pasaje precioso de la Escritura en el que el protagonista de este y el mejor ejemplo para mí es Jesucristo. Un saludo, Silvia, qué bueno que ya estás. Dice Mateo 14, anótale ahí para que puedas a la vez también ir anotando algunos pensamientos, palabras claves, reflexiones, porque eso que te llama más la atención es lo que el Señor quiere que le prestes atención. Dice el verso 22, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Y esa partecita subráyala desde ya, ¿verdad? Para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo. Otra vez, estaba él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Y fíjate que esta historia, sin duda alguna, ya la has escuchado, la has leído, la has reflexionado. Este es un pasaje que se presta mucho para poder compartir, para poder reflexionar. Y hay pasajes como este, que ya sea que lo estemos escuchando, predicar o que lo estemos leyendo, llama nuestra atención de manera muy, muy particular el hecho sobrenatural, ¿verdad? Y claro que en la palabra de Dios vamos a encontrar muy frecuentemente muchos hechos así sobrenaturales, divinos, ¿verdad? Alguno que otro sobrenatural, diabólico, pero la mayoría son de parte de Dios. Pero fíjate que esta acción de que Jesús caminó sobre el agua es algo que muchos destacan como algo excepcional, extraordinario, porque antes de él nadie caminó sobre el agua y después de él tampoco. Entonces la gente así como que, wow, pero fíjate lo que a mí el Señor me mostró, que el caminar así literalmente sobre el agua no es para todos, fíjate, porque no vemos otros casos, ¿verdad? Ni en la Biblia, ni tampoco en nuestra vida actual. Pero estar orando
al Señor a solas, esto es para ti y para mí. Y Jesús aquí nos da su ejemplo y testimonio de lo que sucede cuando se pasa tiempo orando delante del Padre a solas, ¿verdad? Porque aparte de disfrutar su presencia, que consuela, que comprende, recibimos en ese tiempo de oración su poder, quizá no para caminar sobre las aguas, pero sí para seguir las pisadas de Jesús, nuestro Maestro, ¿sí? Ahora, quiero mencionarte algunos de los muchos beneficios que el Señor obtuvo, registrado en la Escritura, en el Evangelio, de ese tiempo que Él dedicaba a solas con Dios. Ahora, debo decirte que Él determinaba ese tiempo de búsqueda a solas con su Padre Eterno. No era una casualidad, no era suerte. Él decidía de tal manera que les dice a sus discípulos, adelántense, ¿verdad? Y nos vemos más tarde. Nunca llegó a embarcarse él, pero llegó justo en el momento que necesitaba mostrar su divinidad. Algo interesante, y no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando lo vieron venir, se asustaron. Sí, digo, cualquiera, ¿verdad? Era de noche, estaba el clima bastante fuerte y pensaron que era un fantasma, ¿sí? Con esa situación de sorpresa. Y es el pasaje hermoso donde Pedro le dice, bueno, pues si tú caminas, yo también quiero, nada más que le duró muy poquito el gusto porque tú y yo sabemos que se hundió, ¿verdad? Pero muchos se quedan nada más detenidos en este tema, que no digo que sea malo, pero realmente a mí lo que me impresiona es que Jesucristo pasaba mucho tiempo orando, ¿sí? Entonces eran noches enteras. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última ocasión que te pasaste toda la noche orando? Y no solamente por causa de no poder dormir, de un insomnio, de un problema grave, que se puede orar, ¿no? No, pero que tuviste ese llamado y fuiste sensible a responder al Señor para pasar toda una noche de comunión con Él, escuchando, en quietud, con anhelo de saber más de Él, ¿no? Y entonces vamos a ver algo de lo mucho que el Señor habló en esas largas noches de oración entre el Padre y el Hijo amado. Por ejemplo, en su naturaleza humana, Él en ese tiempo pudo haber hablado del rechazo que tuvo José, ese padre adoptivo, que recibió a María con ese fruto del Espíritu Santo en su vientre, que no era su hijo, que estaban comprometidos, pero él quiso huir, ¿sí? Y esas acciones humanas, naturales, pues es que nunca es otro caso extraordinario, ¿no? Nunca antes hubo alguien así que concibiera del Espíritu Santo, ni lo ha habido después. Entonces, ese de María, de sentirse abandonada por su prometido, porque pues, no le iba a cumplir casarse, ella iba a pasar la vergüenza de ser una soltera, embarazada, y eso afecta tantas veces al bebé. Ya lo hemos visto en nuestro curso, cómo desde el vientre hay ciertas afectaciones, ¿no? Pero Jesús para nada, él creció con el rechazo. En este caso fue momentáneo, porque el ángel del Señor le dijo a José que regresara y que no temiera recibir a María, porque de lo que ella había engendrado era del Espíritu Santo. Pero luego, en la vida familiar, Jesús vivió mucho el rechazo de sus medios hermanos. Ya los hijos de María con José, la Biblia lo registra, ¿verdad? Y entonces encontramos que otro rechazo, pero no momentáneo, sino que fue constante, constante, constante. De tal manera que el Evangelio narra de una ocasión
donde los religiosos se opusieron a Jesús, su enseñanza, sus milagros, sus manifestaciones, y sobre todo que decía que era Dios. Y entonces empezaron a empujarlo para llevarlo al borde del cerro y arrojarlo al abismo. Y sus hermanos participaron de esa turba. Fíjate. Y en ese tiempo de oración, él pudo perdonar a sus hermanos, así como somos llamadas tú y yo a perdonar a ese papá, a esa mamá que abandonó, a esos hermanos, hermanas que rechazaron. Y no solamente eso, el rechazo constante de su propio pueblo. Dice Juan el apóstol, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Su pueblo. Y los suyos, la gente, no lo recibieron. Pero ahí viene la bendición para nosotras. A los que le recibieron les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjate qué hermoso. Pero él vivió la oposición de ese pueblo que creía, según esto, mucho en Dios, que según guardaba sus mandamientos, estaba en la espera del Mesías. Y a la mera Jesús lloró por esta causa, porque no conoció el tiempo de la visitación de Jesús. Lo mismo con nosotras, hermanos. Cuando vivimos ya no solamente en la familia inmediata, déjame te cuento que cuando fuimos a vivir a Juárez, en el 85 del siglo pasado, este, veíamos un aborrecimiento tremendo contra los capitalinos, los nacidos en el DF, como mi esposo, yo y la familia y mis hijos, ¿verdad? Y de veras, fue ahí que Dios nos guardó, en esa iglesia nos aceptaron, nos amaron, a pesar de que éramos, según ellos, chilangos, que no sé de dónde viene ese término, es muy despreciativo. Pero había hasta calcomanías, fíjate, en los parachoques que decían, haz patria, mata a un chilango. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, nosotras en ocasiones, por el pueblo, por la gente que nos rodea, nos critica el tono de piel, la estatura, el cabello, la forma de que hablamos, etcétera. ¿Sí? Y en esas noches largas, ahí podemos platicar esto con Dios. Y Él nos lleva, ¿verdad? De la mano y con su inspiración a perdonar, porque no saben lo que hacen. Y luego, no solamente eso, dice la palabra que Jesús tenía muchos seguidores, ¿sí? Pero conforme él iba predicando, decían, dura palabra es esta, y lo abandonaban. Escucharon, les gustaba, así como actualmente, ¿no? Que hay muchos que van a la iglesia y si les hablan bonito, si les dan, como dicen, mensajes motivacionales, más psicológicos que bíblicos, están felices. Pero si señalan el pecado, la debilidad, falta de arrepentimiento, falta de santidad, ya no les gusta, ¿verdad? Entonces se van a otra iglesia donde les hablen bonito. Igual Jesús. Entonces, muchos seguidores la abandonaron y no solamente eso, ¿no? Sino aún de sus 12, uno le traicionó tremendamente vendiéndolo, ¿sí? Pero los otros 11, a la hora que lo fueron a arrestar, salieron también huyendo. Entonces, si alguien te puede comprender estas situaciones de vida por las que pasamos, yo no tengo ninguna duda que Él no solamente te comprende, sino te ayuda a superar ese tipo de abandonos, de rechazos, ¿verdad? Aparte, Él estuvo sus 3 años de ministerio muy intensos, estuvo batallando hasta blasfemaban en su contra. Llegaron a decirle en una ocasión los religiosos que él pertenecía a Belcebú, o sea, el dios de los demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Y es cuando él hablaba de la verdad y no, les incomodaba la verdad. Pero también vemos que lo que vivió con ese varón que se sentaba a la mesa y que estuvo por 3 años caminando con él, que es Judas Iscariote,
Y aún así, él le dio y le compartió de su comida en esa mesa cuando estaba ya planeando la traición para llevarla a cabo. Entonces, estas son algunas de las cosas que Dios el Padre trata con Jesús, pero también con nosotras cuando necesitamos. Ese es el tiempo a solas, hermosa. No es para que tú saques tu pliego petitorio, tu lista. Y yo conocí cristianos en mi caminar que hasta los tenían por número, ¿no? En primer lugar, tal, según su prioridad, la importancia que tenían en su vida. Y en el mismo orden siempre oraban, ¿no? Y la única oración, y bendícelos y cuídalos, protégelos, y bendícelos y cuídalos, sánalos, y bendícelos y cuídalos, pero era una repetición, ¿no? Pero no estoy hablando de, habrá otro tiempo para interceder, para pedir, para clamar, pero este tiempo es el tiempo de intimidad. Tenemos que aprender a estar así como Jesús aprendió a estar solo con el Padre, a solas con el Padre. Nosotros tenemos que aprender esto, porque yo en mi vida, en la iglesia, nunca escuché este llamado. Decían, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero no este énfasis de la enseñanza de Jesús referente a la oración. Él tiene mucho tema y mucha instrucción en cuanto a orar. Pero en ese tiempo a solas con él, hay que enfocar en nuestra mente y corazón en él, en quién es él, ¿sí? Y no dejar, no permitir que esa sensación natural con las que todas hemos batallado en algún momento o momentos de nuestra vida, de que no nos agrada estar solas, ¿sí? Entonces, por un lado, a lo mejor tuvimos una experiencia donde nos obligaron, nos abandonaron a quedarnos solas, encerradas, a oscuras, sin comer, y esa sensación de no tener a nadie, quizá por horas, ¿no? De momento, no nos gusta estar ahí a solas, ¿no? Entonces, muchas probablemente hemos vivido esas sensaciones de que la soledad no es agradable. Y el otro día me lo confirmaba alguien que decía, yo aunque esté sola, todo el día tengo la tele prendida porque me gusta no sentirme sola y estar escuchando voces y ruido. Eso, hay que arreglar eso. Si hay esa situación de sentimiento de soledad, sobre todo porque va en contra del propósito de Dios. Él dice, yo estoy contigo una y otra vez, más de 360 en la palabra. Entonces, a veces esa resistencia de estar a sola es como que estoy viviendo un castigo, ¿sí? Porque Dios nos hizo seres sociales. Recuerda que ahí en el Génesis, cuando estaba Adán solo, ahora sí que solo físicamente rodeado de animales, el Señor declaró, no es bueno que el hombre esté solo, pero él sí que estaba solo en el sentido social, porque pues, le rodeaba puros animales. Y por eso el Señor creó a Eva, porque dijo que le iba a ser ayuda idónea. Pero nada más te recuerdo que este varón, Adán, estaba solo en la tierra. No había más seres humanos hasta que llegó Eva y después, bueno, ya procrearon, ¿verdad? Entiende ese punto. El Señor no quiere que nosotros, por otro lado, nos aislemos y busquemos más la soledad que la compañía, ¿no? En aquel tiempo el Señor desde entonces estableció el vínculo matrimonial con la idea de convivencia, ¿sí? Del uno para con el otro. Pero a causa del pecado, muchos, aún en esta relación de casados, tienden a aislarse, enojados, sin hablar, sin resolver, ¿sí? Dejando a la otra parte de la relación con una sensación agradable de soledad, por ese rechazo, por ese abandono. Y es uno de los conflictos que viven muchos matrimonios donde no hay comunicación, presencia comprometida, interés sano. No solamente, ¿cómo estás? Bien, ya, se acabó. No. Y yo siempre acostumbraba a decir, ¿a qué le llamas bien?
Y ahí salían muchas cosas que obvio no era necesariamente que estuviera bien, pero es una forma de responder, ¿no? Y me hace recordar en una ocasión, hace años, ministrando allá a Juárez, yo les hablaba acerca de buscar un lugar en su casa, el que fuera más favorable. Yo por mucho tiempo lo tuve en mi recámara y ahí a un ladito de la cama, sea de rodillas, sea en el piso, sea sentada. Este, a mí me gustaba ese tiempo a solas con Dios, ¿no? Y entonces yo les sugería que buscaran un lugar, bueno, cualquier lugar, tú puedes buscar pues un lugar que sea propicio para esto y la hora también. Yo procuraba muy tempranito tener este tipo de relación a solas con Dios y en ocasiones también en la noche. Entonces alguien fue y quiso hacer lo mismo y te voy a contar lo que pasó. Estaba ella, pensó, yo voy a hacer así como la pastora, voy a estar a un lado de mi cama, me voy a arrodillar y apenas estaba empezando a orar, a pedirle al Padre que escuchara su oración. Y en eso le vinieron muchos recuerdos de que en ese mismo lugar ella había estado innumerables ocasiones, porque curiosamente y ahora estaba casada en ese tiempo, pero era el tiempo donde era niña y sus padres peleaban de una manera muy espantosa, con muchos gritos, con mucha violencia, con muchas groserías. Y lo que ella hacía antes, no sabían que iba a terminar ese pleito. Ella se ponía junto a la cama. Y en cuanto ella recordó todo eso, fíjate qué curioso, ¿no? A la hora de la oración, y empieza a recordar, entonces vino un desasosiego tremendo y empezó a temblar y a llorar sin parar. Y entonces vino y me platicó y le dije, ¿cuántas veces tú has perdonado a tus papás? Y se quedó. Sí, porque te agredieron, aunque tú no eras el centro del conflicto, pero te expusieron a ti a su conflicto. ¿Cuántas veces ellos te pidieron perdón? No, pues nunca. ¿Cuántas veces tú los perdonaste? No, pues nunca. ¿Y cuántas veces le pediste perdón a Dios por haber temido más al hombre que al Señor? Y tuvimos un tiempo muy hermoso de oración. Y a partir de esa experiencia con Dios, ella aprendió a disfrutar ese lugar a solas con Él, ya sin esa sombra del recuerdo de la experiencia difícil, ¿verdad? Entonces, es muy bueno dentro de la relación matrimonial que tanto ellos como ellas, si tienen esas tendencias a aislarse, a dejar solo, eso no resuelve nada. Entonces es importante tratar con ese enojo, con esa diferencia delante de Dios y luego buscar esa reconciliación. Algo parecido también sucede mucho en la vida de los padres, ¿verdad? También la tendencia es que se enojan con los hijos por X situación y los dejan solos, les dan la espalda. Había un papá que yo conocí que cuando no le parecía algo de sus hijos, se sentaban todos a la mesa a comer, pero con el hijo que estaba ofendido le daba la espalda. No le dirigía la palabra en toda la comida, no lo miraba, y si llegaba a pedir que la sal o que el pan o que el agua, yo no sé, él nunca le respondía, pero nunca pedía perdón por esa actitud, porque él estaba indignado de lo que había hecho el hijo. Y jamás hubo bueno, ya me enojé, ya lo procesé, ahora vengo a ver qué pasó, ¿verdad? Y lo resuelvo, no, sino que conforme iban pasando los días, podía ser una semana o dos, se le bajaba el coraje y entonces ya volvía como si no hubiera pasado nada. Hermosas, eso hay que tratarlo con Dios, a solas, con Él. Por eso te decía, hay una riqueza muy grande, porque tú puedes hablar de muchas cosas que el Espíritu Santo te revela, ¿sí? Entonces, cuando hay estas situaciones es un tipo de rechazo y si esto es frecuente y no se aclara y no se restaura, entonces
se crece con una idea de falta de amor, falta de comprensión, pero también ese abandono va siendo una huella muy profunda. Se percibe como que no me hable mi padre como castigo, como rechazo, porque no hay perdón ni se perdona. Si viviste algo de esto en ese tiempo a solas con Dios, es más, desde ahorita, si te vienen recuerdos, tú puedes decirle al Padre Eterno, perdóname, Señor, y perdónalo, Señor, ¿verdad? En nuestro curso de mujer a mujer anterior a nuestro curso bíblico para consejeras, hemos hablado mucho de cómo enfrentar y sanar ese sentimiento de soledad y de abandono, porque déjame decirte que es una sensación natural que muchas mujeres pasan y la permiten, pero en ocasiones no es eventual, sino se vuelve algo crónico y muy difícil de erradicar hasta que permitimos la intervención divina. Y entonces viene la palabra, el Espíritu, el Evangelio a decirnos, ¿verdad?, cómo salir de esa condición. Por lo que es bueno que estemos reflexionando nuevamente en aquellas que ya vieron este tema del rechazo, el abandono, en el sentido humano, que no lo asocien con que Dios va a rechazar y va a abandonar. Él dice, Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿sí? Entonces, nunca vas a encontrar en Jesucristo rechazo, ¿sí? Sí puedes encontrar enojo o indignación ante la rebelión crónica, la desobediencia, el orgullo, la falta de perdón, el pecado descarado. Dios se puede definitivamente ofender, pero ni eso le hace dejarte de amar. Entonces vamos a ver en esta palabra que nos instruye y nos corrige cómo aprender a sanar el corazón en ese tiempo a solas con Dios y ser guiadas para que esto sea constante. Hermosa, si tú te esperas tan solo por decir algo, una vez a la semana, entrar a profundidad con estos temas, te vas a tardar mucho tiempo en ser restaurada, en ser sanada, en ser libre, porque esos sentimientos que se oponen a la voluntad de Dios se vuelven obsesivos, se vuelven arraigados, ¿verdad? Entonces hay que llevar toda esa vivencia anterior que no hemos resuelto. Tenemos que estar emitiendo el perdón al que rechazó, al que abandonó, al que abusó, las veces necesarias. Y cuando nosotros rechazamos, abandonamos, abusamos de igual manera. Porque pedir el perdón al Padre Eterno a través de Jesucristo es creer más lo que Él es y puede hacer que mis propios sentimientos heridos. Entonces, para aprender a disfrutar los tiempos de soledad consigo misma, aún consigo misma y con el Señor, es muy bueno que venzamos eso, que no haya sombras, que no haya oscuridad ni temor, y se vienen esos recuerdos malos a la hora que tú quieres pasar. A lo mejor si nunca has tenido esta decisión de pasar un tiempo a solas, puede ser de madrugada, puede ser muy temprano antes que todos se levanten, o puede ser en el transcurso del día que quedas un rato a solas. Puede ser, yo he conocido mujeres que buscando ese tiempo a solas se metían al baño, porque no había otro espacio donde pudieran estar en paz. Sin embargo, yo las corregía, le dije, yo no creo que el baño sea el mejor lugar, ¿sí? Entonces, yo les enseñé a mis hijos, a veces en las tardes, cuando tenía yo alguna situación delicada que tratar con Dios, yo les decía, chicos, voy a orar un rato. Y a menos que se esté quemando la casa, me tocan la puerta. Ellos aprendieron. Y me dio mucho gusto una ocasión que tuve una situación muy crítica y escuché el timbre de la puerta, escuché que abrieron, escuché voces de familia conocida, pero yo estaba metida y en ese tiempo yo no tenía ningún deseo de interrumpir mi tiempo con Dios para ir a ver qué pasaba, ¿no? Y me dio mucho gusto que le dijeron mis hijos, ella está orando y nos pidió que no la molestáramos.
Entonces, no, aquí nos esperamos, escuché, ¿verdad? Y al rato vi que no se iban, yo terminé mi tiempo con Dios y me asomo y una de ellas era una prima. Entonces le digo, ¿quieres entrar? Y me dijo, claro que sí. Y entró. Y le empecé a dar testimonio de lo que viví en ese, por eso no podía interrumpir ese tiempo a solas. Y cuando le platiqué, me dijo, Ara, es que aquí pasó algo, se siente algo muy especial. Fíjate, fíjate qué hermoso, ¿no? Entonces se va la sombra, se va la oscuridad, se va el temor y la presencia del Señor, así como llenaba su templo en la antigüedad, llena cuando queremos esa comunión íntima y personal sin estorbos, ¿verdad? Y debo decirte, no es un pasaje que traigo ahorita aquí anotado, pero debo decirte que ese pasaje de Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y es palabras de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y tristemente este pasaje lo sacaron de su contexto y lo usaron para invitar a la gente a recibir a Jesucristo. Dice la palabra, Él está tocando la puerta de tu corazón, ábrele para que entre. Aquí el tema es que ese pasaje está hablándole al creyente, a la iglesia, no le está hablando al incrédulo, no le está hablando para que entre para salvar, sino que entre para comunión, está hablando, cenaré con Él y Él conmigo. Pero por otro lado, está hablando a un llamado a esa comunión. Ahora sí hay que invitar a la gente a que tenga un encuentro con Jesús, pero no ábrele la puerta y él entra. No tiene que haber un requisito indispensable. ¿Sabes cuál es? Arrepentimiento. Reconocimiento que se es pecador y que se requiere un Salvador. Si a esa persona no se le enseña esto, entonces él va a repetir una oración y va a creer que es salvo. Y no es salvo si no tiene convicción de su pecado, que él para de Dios y que a través de invocar el nombre de Jesucristo para que venga a perdonar y a limpiar esa maldad que hizo división entre Dios y nosotras, no puede haber salvación. Entonces, esa invitación de Jesús me impacta porque dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye y abre, eso nos toca a ti y a mí. Si tú no abres, si tú no oyes en primer lugar su voz y no abres, Él no entra a fuerzas. Él es soberano y no tiene de llave maestra para decir, pues aunque no me quieras abrir, yo entro. No, nos deja a ti y a mí que respondamos. ¿Cómo? Oyendo y abriendo y conviviendo a solas con Dios. Y fíjate cómo los salmistas, el Señor los inspira para que nos compartan su experiencia espiritual. Número 1, sensaciones humanas ante el Señor. Esto es parte de lo que se hace en ese tiempo a solas. Dice el Salmo 27 del 9 al 11, no te escondas de mí, no me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. Y entonces aquí vemos en primer lugar, y nos identificamos con el salmista, esa parte vulnerable, ¿verdad? Como humano que era. Él estaba experimentando en su alma un rechazo de parte de Dios, una soledad y un desamparo. Fíjate, no entra en más detalles el por qué él percibía esto, ¿no? Pero cuando él confiesa, declara y establece que Dios es su Dios y su Salvador, que le tiene tanta confianza que aunque sus padres no estén, él está seguro que el Señor se va a encargar de sostenerme, que no solamente va a estar,
sino que aparte le va a mostrar el camino en el cual debe de andar. Fíjate cómo entra de la duda y temor, y al estar en esa comunión, el Espíritu le revela que Dios es el único que le va a quitar esas sensaciones humanas, naturales, limitadas y caídas. Número 2, el Señor no deja solos a los suyos. Y en el Salmo 94, 12 al 14, fíjate lo que dice otro salmista. Oh Señor, feliz aquel a quien corriges. Yo creo que nos hace mucha falta experimentar este tipo de felicidad, de gozo y gratitud porque Dios nos corrige. Yo no sé tú, pero yo alabo mucho a Dios por toda la corrección que trajo a mi vida, ¿verdad? Tanto de malos pensamientos, como malas palabras, como malos hábitos, malas costumbres. Y Dios me fue corrigiendo y entonces eso produjo en mi interior mucho gozo. Y luego dice, y les das tus enseñanzas para que tenga tranquilidad. Fíjate, entonces hay una felicidad, así como tú y como yo ahora, aquellas que recibimos sus enseñanzas porque nos van a dar paz cuando lleguen los días malos. Fíjate, cuando lleguen esos días malos, es importante que el Señor nos corrija, nos enseñe y nos dé paz. Y en medio de ese día malo vamos a saber por qué se convirtió en un día malo si estábamos simplemente reaccionando en lo humano. Mientras que al malvado se le prepara la fosa. El Señor no abandonará a su pueblo ni dejará solos a los suyos. Fíjate. Y los salmistas tienen esa relación con Dios a solas. Eran gente muy ocupada, tenían cargos como el rey, como el liderazgo, ya sea del templo, ya sea de familia, de la alabanza, de servicio al Señor. Y sin embargo, ellos hacían ese tiempo para estar a solas con Dios. Y le llevaban sus luchas, sus dudas, sus temores. ¿Y sabes qué hacía Dios? Los liberaba de ese yugo. Entonces, la presencia del Señor, solamente el hecho que tú digas, yo me acerco a ti, como dice Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿no? Tiene que producir en tu interior un gozo especial. Y cuando somos corregidas, también alabemos al Señor porque dice que al que ama, lo disciplina, ¿verdad? Y con este trato divino va a haber paz en tu corazón. Cuando dice la promesa fiel que no nos abandonará, que no nos dejará a los que le pertenecemos, esta declaración la dice una y otra vez en la palabra y esta de ser suficiente para resistir el engaño de esa soledad emocional. ¿eh? Y sanar aún la soledad física, porque la mujer mayormente se llega a sentir tan sola, tan abandonada, tan incomprendida, tan rechazada, especialmente la que crece con papás lejanos o con una relación de pareja difícil o con un matrimonio complicado, donde no hay compasión, no hay comprensión, no hay trato tierno, amoroso. Y entonces esa mujer se le recrudece esa sensación de soledad, pero muchas veces es emocional, pero empieza a afectarle físicamente. Mira, hay un ejemplo que lo he puesto en el curso de mujer a mujer porque lo viví mucho, que llegaban muchas mujeres con problemas severos en su espalda, de dolores, de peso, de carga, en su columna. Y ahí descubrimos por el Espíritu Santo el rechazo, el abandono que produjo sensación de soledad. Y están así hasta encorvadas, con dolores crónicos, y algunas hasta pasaron por cirugías de columna, pero la raíz del problema era el creer que estaban solas. Y en un tiempo, en alguna iglesia donde estuvimos, alguien dijo, vamos a organizar una reunión para mujeres solas.
Y yo entiendo el énfasis, o sea, quería ver la mujer soltera, la nunca casada, la viuda, la divorciada, la separada, qué sé yo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo me levanté y les dije, no, está muy mal ese título. ¿Por qué? Porque si son creyentes, ellas deben tener claro que no están solas. Ah, bueno, no, era la óptica de un varón, ¿no? Le digo, no, es que tú le vas a, véngase las mujeres solas, pues va a creerse la víctima, ¿no? Que tampoco es garantía que porque estén casadas se sientan acompañadas, como te decía hace rato, ¿no? A veces son más los momentos de conflicto y de dejarse de hablar o de alejarse que los momentos de convivencia y de comunicación. Entonces, él dice que no deja solos a los suyos, y lo dice en Hebreos capítulo 13. No te dejaré ni te desampararé, no te abandonaré. Y luego le añade, ni tendrás temor de lo que te pueda hacer el hombre. Número 3, el llamado de Dios a salir de la soledad. Y fíjate lo que nos dice Isaías 54 del 6 al 8. Y este fue nuestro pasaje base para el curso de Mujer a Mujer, donde vemos muchas implicaciones de cómo Dios le habla al corazón de la mujer, porque así lo manifiesta en Isaías 54. A ver si te acuerdas, fue uno de nuestros primeros temas, ¿verdad? Y dice el verso 6, yo el Señor te lo he dicho, te llamé cuando eras una mujer abandonada y de espíritu decaído, cuando eras como una joven esposa que ha sido repudiada. Qué fuerte, ¿verdad? Es verdad, te abandoné por un poco de tiempo, pero volveré a recogerte con grandes misericordias. Estaba yo un poco enojado cuando por algún tiempo no quise ni verte, pero volveré a tenerte compasión y misericordia eterna. Lo digo yo, que soy tu Señor y Redentor. Fíjate qué palabra tan fuerte, ¿no? Y esto se aplica a toda mujer que haya soltera o casada, ¿verdad? Que haya vivido la experiencia del abandono. Y yo siempre corrijo a aquella mujer que se separa a causa, por ejemplo, de un adulterio. Y dice, es que me dejó. Y le dije, no, no te dejó. Sí, me dejó, no, se fue. Son dos cosas diferentes. Tú lo tomaste personal, como que fue contra ti, como que se vengó, como que quiso dañarte y lo está logrando. Simplemente decidió no estar contigo. ¿Cuál es la causa? Pueden ser muchas. Una de ellas es su egoísmo, buscar un placer prohibido, oponerse al plan de Dios. Pero ¿por qué lo tomas personal? Entonces queda ese sentimiento de abandono. Es que encontró un modelo más reciente, ¿no? O sea, una más joven. O sea, ay, que sí, ni que estuviera tan bonita. Y empiezas a compararte y a competir. Por favor, ¿sí? Pero Dios vio esta condición. Entonces dice, yo te estuve llamando en esta situación de abandono y de decaimiento, de repudio, porque hay mujeres que viven el repudio del esposo, ¿verdad? Y entonces entra Dios en acción y dice, te abandoné por un poco de tiempo. Ahora, ¿por qué Dios llega a abandonar? Porque aquello que hicimos estaba en contra de su voluntad, era pecaminoso, era malvado. Y entonces el Señor tiene todo el derecho de enojarse porque es santo, sobre todo cuando se empezó a revelar a nuestro corazón y nosotros nos rebelamos en rebelión contra su voz. Y dice, ¿verdad?, que por algún tiempo no quise ni verte, pero como Dios es Dios, grande, compasivo y lleno de amor y de misericordia, dice, volveré a tenerte compasión y misericordia eterna. Ah, y aquí vemos una tremenda reconciliación hermosa. Cuando uno tiene problemas de soledad a causa del abandono humano, ¿sí? Y deja una marca, una huella. Yo no sé por qué estoy repitiendo y una y otra vez, pero yo creo que el Señor quiere que te quede bien claro que no solamente es un abandono de algún ser humano que ya no te quiso, ya no le gustaste, ya se encontró otra relación, qué sé yo, ¿verdad? Pero si tú entras en amargura,
en deseos de venganza, en odio, en coraje, en mal deseo, en mal sentimiento, pues Dios se va a enojar contigo. No eres mejor que el otro. Pecado es pecado, ¿verdad? Y entonces tenemos que buscar a Dios a solas para hablar de estos temas y decirle, me siento así. Y cuando yo te digo que aún estando casadas, porque luego hay ciertas crisis en el matrimonio donde hay una separación emocional, espiritual, física, y que pueden estar sentados a la mesa, pueden estar dormidos en la misma cama y hay un abismo en medio. Yo sé lo que es eso, pero también sé quién es Dios. Y Él te quita esas sensaciones cuando tú dedicas a estar a solas con Él. En Lamentaciones 3:28 al 32, hablábamos la semana anterior acerca de este capítulo tan tremendo, ¿verdad? De Lamentaciones 3, tiempos de soledad y de silencio. Y aquí el Señor trata con el profeta Jeremías cómo tener esos tiempos. El hombre debe quedarse solo y callado, un ser humano, ¿verdad? Cuando el Señor se lo impone. Debe humillado besar el suelo, pues tal vez aún hay esperanza. Debe ofrecer la mejilla a quien le hiera y recibir el máximo de ofensas. El Señor no ha de abandonarnos para siempre. Aunque hace sufrir, también se compadece porque su amor es inmenso. Entonces, cuando el Señor impone a sus hijas, tiempo de estar a solas, de estar callada, en silencio, esta es una evidencia de madurez espiritual. O sea, estar a solas con Dios no significa estar hable y hable y hable y hable. Nos han dicho mal, nos han enseñado mal que orar es hablar con Dios. No necesariamente siempre tenemos que estar hablando, tenemos que estar escuchando. Y mientras más calladas y tranquilas estemos, vamos a desarrollar una percepción espiritual para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y entonces Él nos puede traer respuesta a través de su palabra. Yo aprendí esto con este pasaje y entonces era muy inquieta, siempre estaba queriendo hacer algo y entonces Dios me enseñó a estar quieta, me enseñó a estar callada y me trajo este pasaje y entonces me ponía palabras y esa palabra, por ejemplo, me ponía perdón, reconciliación, amor, paciencia, bondad. Y entonces yo me ponía en la concordancia bíblica electrónica a buscar lo más que pudiera de esas palabras. ¿Y sabes qué? Allí encontraba yo la respuesta de mi amado Señor. Dios es fiel. Por eso cumple su promesa de no abandonar para siempre. Aunque haga sufrir, y mira que de veras llegamos a sufrir, porque en ocasiones, en mi caso, yo viví retirar amistades que no convenían, ¿sí? Personas que me estaban haciendo más mal que bien, algún tipo de posesiones también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos un tipo de sufrimiento, pero que el Señor lo acompaña de su compasión. Luego tenemos un ejemplo muy hermoso de Daniel el profeta y a solas, hermosas, podemos tener una visión de lo que Dios está esperando de nosotros, algo espiritual. No es que tú te imagines, que te concentres, que visualices, eso es de la nueva era, eso es de la metafísica, ¿no, hermosas? Sino que en esa comunión con Dios, como en el caso de Daniel, era un hombre de oración constante, aún a pesar de un cargo tan elevado que tuvo con varios reyes, tanto babilónicos como persas, él siempre hacía tiempo para estar orando, ¿verdad? Y conocí el testimonio del pastor Yonggi Cho, un pastor coreano de Corea del Sur hace años, un hombre de oración, y él se hizo famoso, escribió libros acerca de la oración. Y dice que hubo ocasiones donde entraba su secretaria, estaba en su oficina orando, y le decía, pastor, pastor, el presidente quiere hablar con usted.
Y él solamente volteaba y le decía, dile que estoy orando. Cuando me desocupe yo le llamo. Pero es el presidente, dile que estoy orando al Padre eterno, al Supremo Dios, al soberano de la creación. Cuando yo me desocupe, yo lo busco. Y entonces el presidente de esa República de Corea del Sur no lo molestaba. Fíjate, dos personas de alto rango, como en este caso Daniel. Y fíjate lo que dice Daniel. Solo yo pude ver la visión, pues los hombres que estaban conmigo no se dieron cuenta de nada, porque el miedo se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. Yo estaba solo cuando tuve esta gran visión. Me puse completamente pálido y sentí que me faltaban las fuerzas. Cuando le oí hablar, caí desmayado y quedé tendido en el suelo. Enseguida, una mano me agarró y me levantó hasta dejarme apoyado sobre mis manos y rodillas. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque en aquel tiempo no estaba escrita la Biblia completa. Y Dios usaba mucho la palabra profética y las visiones y los sueños. Si tú te fijas a leer el libro de Daniel, si no lo has leído, te lo recomiendo. Él interpretaba los sueños de los que estaban en el poder, pero siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a los profetas les daba sueños, les daba visiones, porque no estaba todavía escrita la Biblia, como te digo. Ahora, yo no le creo a todo el que dice que tiene sueño o visión. Y solamente voy a creerle cuando yo veo una vida en santidad, en humildad, en fidelidad, en obediencia, en rendición, en comunión, en tiempo a solas con Dios. Y se nota en su carácter, en ese fruto que es el que da el Espíritu Santo. Entonces, puedo prestar atención que tuvo un sueño, que tuvo una visión. Pero la visión que Dios nos puede dar es llevarnos a una claridad de ese pasaje que nos trajo al recuerdo y que ahí vamos a encontrar respuesta a esa petición, a esa necesidad, a esa situación que le estamos presentando. Por eso pongo el ejemplo de este siervo de oración, ¿verdad? Y en el capítulo 9 llega a decir, porque no te pedimos con base a nuestros méritos, sino por tu abundante misericordia y tu gran compasión. Eh, y eso es como debemos de aprender a orar, no porque, mira, Señor, yo he hecho, he ido, nada, 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 esto es por los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Y luego vamos ahí al Evangelio de Marcos, enfrentando el abandono. Marcos 14, 48. Y Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. ¿Te acuerdas que estaba platicando? Él tuvo esa experiencia. A la hora del arresto, se quedó él solo para enfrentar un arresto injusto, una condena injusta y una crucifixión injusta. Pero, ¿sabes? Él no estaba solo. Jesús estaba acompañado por su Padre eterno, con su fortaleza, con su poder, con su fuerza para soportar todo ese trato tan humillante y tan espantoso. Y el único momento donde él le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese preciso momento sintió en su espíritu que el Padre volvió su rostro a otro lado. Y él sintió el peso del abandono y la soledad. ¿Pero por qué? ¿Lo abandonó? Sí, momentáneamente. Porque en ese momento, en esa escena de la cruz, estaba llevando todo el peso de todo el pecado, de toda la maldad, de toda la perversión, de toda la humanidad por generaciones en sus hombros.
y había tanta podredumbre, perversión y espanto de pecado, que el Padre, que es santo, 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 no pudo ver eso. Por eso se volteó. Y el Hijo sintió el abandono del Padre en ese momento. Si hay alguien, hermosa, que te puede comprender perfecto, cuando tú llega ese momento donde realmente te sientes sola, no hay nadie, no hay a quien acudir, no hay quien venga en tu ayuda. Hay uno que sabe lo que es pasar por eso. Y dice, no temas, yo estoy contigo. Y entonces, como Pablo, bástate mi gracia. Me es suficiente tu gracia, Señor. Y entonces viene la fuerza divina para darnos sustento y apoyo. Y Jesús, en esas oraciones que hacía de clamor, oraba también por los suyos que salieron huyendo y le negaron y se escondieron y se entristecieron y dudaron que hubiera resucitado. ¿Te acuerdas? Cuando va a María Magdalena a darles la noticia que Jesús había resucitado, eso le dijo el ángel, la tumba estaba vacía. No le creían, no le creían. Fíjate, hasta que fueron a cerciorarse de que la tumba estaba vacía y sus vendajes estaban perfectamente doblados. Y más adelante se les presentó ya resucitado. Hermosas, verdaderamente necesitamos ir a estos pasajes para darnos cuenta cuánto el Señor realmente se ha comprometido a estar contigo y conmigo. A solas con Jesús, ahí en Juan capítulo 8, versículos 7 al 11. Y fíjate bien. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, tú vas a saber de qué pasaje estoy hablando. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. ¿Te acordaste? Sí, esa mujer acusada de adulterio. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír eso, uno tras otro comenzaron a irse. Los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Fíjate, cuando Jesús se encontró solo, con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Fíjate qué impactante. Y necesitó ese momento a solas para poder tratar con toda la podredumbre. Si ella estaba en adulterio, pues venía de una vida inmoral, impura, perversa. Cuando se le llama adulterio es porque estaba con alguien que era casado, ¿sí? Y quizá ya tenía su fama, y le estuvieron checando para caerla justo en el momento, ¿no? Y yo siempre te he hecho el comentario, ¿y dónde estaba el hombre con el que estaba adulterando? ¿Por qué no lo trajeron? Porque de acuerdo a la ley, tenían que traerlos a los dos y matarlos a ambos a pedradas. Esa era la ley de aquel tiempo, ¿sí? Los mataban a pedradas. Entonces, quisieron proteger al hombre, pero ese hombre se perdió de la salvación de Jesús. Pero observa, cuando estaba a solas con ella, no había más de dos señaladores, ni piedras amenazantes. Había un poderoso Salvador, compasivo, misericordioso. No estaba de acuerdo con su adulterio, claro que no. Pero ¿sabes qué fue lo que conmovió el corazón de Jesús? Su arrepentimiento. No lloró porque la cacharon en el mismo acto del adulterio, no. Lloró de vergüenza porque estaba delante del Santo Hijo de Dios. A solas, hermosa. Tú y yo podemos ir y presentarle al Señor nuestras vergüenzas, presentarle a Dios nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras desobediencias, nuestra presunción y seducción, engaño, temor,
Hay mujeres que a costa de su cuerpo lo dan porque no quieren estar solas. Quieren sentir compañía, pero son compañías efímeras. No hay un compromiso, no hay un pacto. Simplemente encuentros íntimos sin significado para ellos. Cuando dice Jesús, tampoco yo te condeno. Él estaba como Jesús tenía esa capacidad espiritual de saber qué pensaba la gente, así como él nos define en el Evangelio, ¿no? ¿Por qué están pensando eso, verdad? Y, ay, ¿quién te dijo, no? Bueno, en este caso, nada fue encubierto delante del Señor Jesucristo. Y a ella, el estar frente al Santo Hijo de Dios, no hubo más que quebrantarse, humillarse, arrepentirse y clamar profundo. Y el Señor la perdonó. Tiempos a solas con Jesús también es para esto. No esperes a que llegue el domingo, hay un llamado al frente y se ore por ti. Hazlo constantemente. Es más, yo aprendí de Dios. Aquí estoy. Y solamente quiero que me muestres qué quieres de mí. Yo no le vengo, ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero que... No, 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 no. Yo quiero que me muestres qué quieres de mí, porque estoy dispuesta a negarme a mí misma, a llevar la cruz, ¿sí? A hacer morir el deseo de la carne, a perdonar, a pedir perdón, a reconciliar, a seguir reconciliando. Muestra, muestra. Y el Señor lo hace. Entonces, el Padre no me deja sola, ¿verdad? Y dice Juan 8:28, por eso les digo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, o sea, llamándose a sí mismo, reconocerán que yo soy con mayúscula y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Eh, Tenemos que aprender a decir lo que el Padre nos ha enseñado, el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre de misericordia. Tenemos que aprender del Padre, como del Hijo también, que nos quieren enseñar. Porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo. Fíjate qué declaración de Jesús. Entonces él, algunos dicen, no, sí se vino a casar con María Magdalena y tuvo una familia. Él no vino a casarse, él no vino a enamorarse, él vino para cumplir la voluntad del Padre como un hijo perfecto en obediencia, en humildad, en santidad, porque el sacrificio necesario para pagar el precio del pecado de la humanidad. Pero fíjate, dice, el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Fíjate qué tremendo. Y esta palabra impactó tanto a sus oyentes que dice el verso 30. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en Él. Y a veces yo leo así esto y digo, yo quiero de eso, Señor, yo quiero de eso. Que el Padre no me deje solo porque yo quiero que Él me capacite para hacer lo que a Él le agrada. Hermosas, y esto es maravilloso. Si tomas tú en esta noche la declaración de Jesús, ¿verdad? De saber que Él está contigo, que no te deja sola y que ve que tú te dispones a ser agradable en tu fe, pero acompañada también de hechos, de acciones, de obediencia, de fidelidad, de humildad. Eso lo ve el Padre, eso lo decides tú, lo decido yo, ¿sí? Y entonces su presencia va a ser siempre bien notoria. No necesariamente vas a percibirla cuando ores, solamente en ese tiempo a solas, en la madrugada o tempranito, o muy noche. No, no. Este es un tiempo donde estamos a solas con Él para hablar de todo tema sin que más nadie intervenga. Pero durante el resto del día, esa presencia que te prometió va a estar contigo.
Entonces no va a haber temor de quedarte sola, que pases por una separación, por un divorcio, por una viudez, por un abandono de los hijos que algunos, ¿verdad? Como yo les acostumbro decir, no hay duda que hay hijos ingratos y que no reconocen lo que uno trabajó y se esforzó por su bien. Pero también hay hijos dolidos porque uno los trató mal, porque uno abusó en lenguaje verbal, en lenguaje físico, en lenguaje emocional y les hizo mucho daño. Entonces están tan heridos, tan dolidos, tan endurecidos, tan insensibles que pueden saber que esa madre, que ese padre está en situación carente y difícil y no vienen. Pero aún con eso hay un Padre eterno que está. Y esa relación es como para venir y decir, Padre, yo fallé. Yo fallé a mis padres, yo fallé a mis hermanos, yo fallé a mi esposo, yo fallé al novio, yo fallé a los hijos, etcétera. Y me hago responsable. Y entonces su presencia es más nítida y más clara, ¿no? Tener certeza de, como decía Jesucristo, el Padre no me ha dejado solo. Tener esta certeza que es la convicción que trae el Espíritu Santo, hace que todo sentimiento de soledad y de abandono salga de tu interior, porque lo traemos grabado tanto en el alma, recuerdos, pensamientos, ideas, sentimientos heridos por esta causa, y el Señor te hace libre de eso. Y dejas de andar encorvada, y dejas de andar culpándote, y dejas de andar bajo la condenación del enemigo. Y en lugar de alimentar esas dudas de su presencia, alimentas tu fe con lo que dice la palabra que Dios es y que Dios hace. Esto solamente va a hacer que tu confianza crezca cada vez más y más y se afirme y tengas la plena certeza que aunque todo mundo te dejara, Él no te dejará. Ahora, ¿por qué Él siempre va a estar contigo, conmigo? Porque es Dios, hermoso. Es todopoderoso, pero también es omnipresente. Entonces Él está ahorita aquí en medio nuestro, contigo, ahí en donde estás y con los miles y miles de millones de habitantes en el mundo al mismo tiempo, dando respuesta a su necesidad, trayendo consuelo, trayendo luz, salvación, trayendo esperanza, el toque sanador, el toque reconciliador, el entendimiento de su palabra, la fe que crece como la de esta noche. Yo sé que con esto que hemos venido viendo, tu fe ha crecido y se ha fortalecido y ha confiado. Y ahorita vamos a orar. Y yo quisiera invitarte para que si tú no has dedicado así conscientemente, decididamente, a esta búsqueda de estar a solas con Dios, porque tu oración cayó en repetición, algo breve, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora al día, eventualmente, no siempre. Se acelera cuando hay conflicto y gran necesidad, pero cuando las cosas están tranquilas, se baja la intensidad de oración. Si no hay esa búsqueda, simplemente no porque percibas una necesidad, sino porque percibes que Dios quiere decirte algo. Entonces vamos a empezar a decirle a Dios ahí donde estás, si este es tu caso. Padre, perdona por no decidir y determinar con firmeza y en respuesta a tu voz, a tu llamado, a tener un tiempo a solas para enriquecer mi vida con tu presencia, con tu palabra, con tu espíritu. Perdóname, Señor, que se me van los días atendiendo 1000 cosas y o no me despierto temprano, o no aguanto en la noche, o en la madrugada cuando me hablas, he sido desobediente.
porque yo creo que necesito dormir mucho por el cansancio que tengo. Perdóname, Señor, que no ha sido prioridad. Hoy aprendí de Jesús, tu amado Hijo, estando aquí en la tierra. Era humano, pero era Dios. Sin embargo, estaba sometido a tiempo y espacio como humano y necesitaba tanto de la comunión a solas contigo. Y por eso vemos que después de esas noches intensas de comunión, venían los milagros, las señales, los portentos, las maravillas, una enseñanza con un poder y una autoridad. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Me ha faltado quizá la disciplina y la determinación para cambiar mis hábitos de orar. Y quizá tengo años orando cierto tiempo y no me paso a cierta hora y no me paso en cierto lugar y no me paso. Y siempre medido y siempre las mismas peticiones, las mismas gratitudes y englobar en un todo. Perdóname cuando he hablado demasiado en ese tiempo de oración y no me he callado y no he estado en silencio. Díselo, hermosa, díselo ahí donde estás. Perdóname, Señor, la distracción que pienso al estar orando en muchas cosas pendientes que no son tan relevantes, porque no he cultivado esa actitud de sumisión, de entrega, de compromiso, de rendición. Perdóname, Señor, cuando te busco, pero con la Biblia cerrada. Y de momento me desespera que no viene nada a mi mente de tu palabra. Pero ¿cómo va a venir algo que no he aprendido? ¿Cómo va a venir algo que no he reflexionado? Enséñame, Señor, al estar a solas en tu presencia, tener ahí tu palabra abierta, para que si tú me indicas un pasaje, una palabra, un relato, lo busque inmediatamente, porque ahí me vas a dar respuesta. Señor, pero te pido perdón si el tema de estar a solas me causa conflicto. Y yo percibo que hay algunas que no les es grato ese tiempo a solas, porque la soledad ha sido para tu vida tormento. Quizá fuiste una niña solitaria, una adolescente aislada, una joven adulta alejada, antisocial, por diferentes circunstancias. Pero puede ser que traes herida todavía de rechazo y de abandono. Y quizá aquellas personas a las que tú confiabas tu vida y deseas amar y esperabas que te amaran, dejaron de amarte, dejaron de mostrarte afecto y hubo un abismo de separación desde la relación. ¿Por qué no le exhibes al Señor esos sentimientos, ese temor de estar sola, ¿no? Y ya no solamente orando, sino sola, en esos momentos difíciles del día donde por alguna causa no hay nadie a tu lado? Y es desagradable. Hasta ahora que has escuchado a uno que estando en la cruz, pagando el precio por tu vida y tu salvación, sintió verdaderamente el abandono del Padre Eterno y una tremenda soledad rodeada de oscuridad, toda la maldad puesta sobre sus hombros. Y Él es el único que puede comprender el motivo de tu soledad. Por lo tanto, perdona a quien te abandonó una vez más. Perdona a quien te rechazó. Y entrégale al Señor ese engaño de que estás sola. Porque si tú tienes a Jesús, tú no estás sola. El Padre dice que Él no deja a sus hijos. El Hijo vino por ti y el Espíritu te pone un sello de propiedad divina. Tú no estás sola. Entrégale al Señor ese engaño y esa mentira.
Y de manera particular yo quiero orar por aquellas que sufren malestares fuertes en su espalda, un ardor, un peso, un cansancio, un padecimiento que probable ha afectado tus músculos tensos, tus nervios alterados, tus huesos, los ha secado. Y dile al Padre Eterno, aquí estoy, sáname, Señor, sáname. Quita de mí ese peso que yo me eché encima, creyendo el engaño y la mentira, que estoy sola. Y que aprenda, Señor, aún cuando pase esta etapa de mi vida, momentos de soledad o más adelante, más momentos de soledad, porque se fueron los hijos, se fueron los padres, los hermanos están alejados y aparentemente no hay familia. Tú me has dado una familia en Cristo y esto es maravilloso. Pero aunque no estuvieran los hermanos en la fe, estás tú. Ven a llenar ese vacío, esa carencia, ese temor que me ocasionó el rechazo y el abandono humano. Y permíteme perdonar a quien tuvo estas acciones. Quizá no con todo el ánimo de dañarme, pero me sentí dañada, me sentí ofendida. Señor, te entrego esa necesidad de sentirme amada como mujer que me fue negado, aún dentro del marco matrimonial. Ya no hay esa expresión, ya no hay ese trato tierno, compasivo, paciente, amoroso, y me hace falta. Pero tu palabra me dice que tú me recoges como a una esposa abandonada, aún repudiada. Y yo te ruego, mi Padre, que tú traigas a mi interior esa convicción de tu presencia y que nada me impida buscar tu presencia. Yo quiero conocerte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero tenerte más, disfrutar, así como de estos ejemplos que vimos, que había juicio, condenación. Tú me has perdonado. Y eso para mí es más que suficiente. Pero también debo perdonar a los que me ofendieron, como pedir perdón a quienes yo ofendí. Y Dios, quiero volver a una comunión contigo, no por acto religioso, no por costumbre, no por una tradición, no por sentir culpa o condenación si no lo hago. Yo quiero estar en tu presencia porque necesito de ti. Enséñame a estar en silencio cuando debo estar en silencio, callada, tranquila, y enséñame a hablar cuando me das toda la libertad de expresar aquello que es guiado por el Espíritu para expresarte, como los salmistas, el poderte entregar como lo hacían ellos, esas dudas, esos temores tan tremendos que llegaban a experimentar y que en esta noche te podemos decir en un sentido de humanidad y de naturaleza caída, no te escondas, no me rechaces, no me dejes solo y sin amparo. Y podemos declarar, Señor, mi única ayuda eres tú, pues tú eres Dios y mi Salvador. Y aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Así que muéstrame tu camino, guíame por el buen camino, el mejor camino que es Jesucristo. Y te doy gracias porque no he caminado sobre las aguas, pero esta noche he aprendido un poco de lo mucho que nos enseña Jesús a estar a solas contigo, a recibir la riqueza que nos tienes reservada
No solamente en respuesta a lo que pedimos, no, sino en compasión y misericordia a lo que tú nos das, aunque no lo hayamos pedido, aunque no lo merezcamos, y que vas mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Vuelvo a la comunión contigo, pero de una manera donde en esta noche escuché tu voz, abrí la puerta y entraste para cenar conmigo, para convivir, para traerme justo la palabra que necesito de fortaleza, de consuelo, de esperanza, de certeza, de convicción, haciendo la parte que me toca con un corazón quebrantado, pedirte perdón con arrepentimiento por mis fallas en esta relación y otras, pero también pidiéndote tu ayuda, porque mi ayuda eres tú. Mi ayuda viene de ti. Y Dios Santo, permíteme vivir la bienaventuranza de tu corrección, de tu disciplina. Yo estoy aquí dispuesta a seguir siendo enseñada y que esto, la corrección y la enseñanza, la instrucción de tu palabra, me traiga paz interior. Y aun cuando enfrente días difíciles, yo pueda decir, he escuchado la voz de mi amado Padre, con la promesa firme de tu Salmo 94:14. El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos. Y yo quiero esa experiencia constante y continua, pero también fortaléceme para que no sea yo quien me aleje. Yo sé que no es imposible dejarte solo porque tú no necesitas compañía humana. Jamás te sientes solo, eres Dios, perfecto y santo, pero yo no quiero alejarme. Te doy gracias por esta noche, por esta palabra y porque esto que estoy aprendiendo me va a servir para tener también compasión y comprensión de otras mujeres que necesitan este consejo, ese tiempo a solas con el Padre eterno, ese tiempo de comunión íntima, ese tiempo de diálogo, no monólogo, ese tiempo de aprender a estar quieta y a escuchar su voz. Y cuando yo lo diga es porque lo estoy viviendo y me vas a respaldar. Gracias que me has sanado, gracias porque me has consolado y me has hecho comprender que no hay nadie como tú que pueda ser tan tierno, amoroso, compasivo, comprensivo, bondadoso, fiel, pero que también está siempre, porque eres mi Dios, mi Salvador. Y te doy gracias por este tiempo hermoso que terminamos al estudiar tu palabra, al aprender tu palabra y al vivir tu palabra. Bendito seas por siempre. Amén, amén y amén. Y mis hermosas, confío, espero y descanso. A mí me tocó decirte la palabra y a ti te toca creerla y aplicarla para tu vida. Así que envío un abrazo grande, Edith Garrido, Edith Rocha, Emita Loya, Guillecid, Ajaz, también Alicia. Tengo un iPhone, no tengo su número. El otro es Carmencita, Ofe, Miriam, Nati, Nelly, Mimi Olvera, Rosaura Reyes, Silvia Fiesco. Y me gozo, mis hermosas, de que hayas podido no solamente escuchar esta hermosa palabra, sino que también hayas podido ser ministrada en esta área tan necesaria. Hermosa, no estás sola, nunca, porque lo ha dicho el Señor y Salvador. Y gracias por sus reacciones ahí en el chat de
ese amén que confirma aquello que están escuchando, que están recibiendo, que trae certeza y seguridad a su corazón. Y vamos a dejar unos momentitos si alguien más quiere escribir algo. Ahí también Alicia nos pone ese amén doble, ¿verdad? Y yo voy a aprender últimamente un amén triple, no solamente doble, ¿verdad? Porque de veras así sea, así sea, así sea. Y dejamos este tiempito por si alguien quiere poner ahí una expresión de alabanza, de gratitud por esta palabra tan hermosa que realmente nos hace eh, reaccionar de presencia del Señor con esa experiencia hermosa de no dejarnos, de no abandonarnos, porque Él es Dios y que llene tu ser de una manera muy, muy maravillosa. Si alguien más quiere escribir algo, estamos en buen tiempo para hacerlo y como siempre agradeciendo de corazón sincero esta hermosa bendición de escuchar la voz del amado Señor y bendito Salvador. Gracias al Señor por ese aprecio, esa confianza que tienen para esta su amiga, su servidora, y que para mí es un gozo muy, muy especial el poder compartir estas bendiciones contigo. Si no hay más comentarios, de todas maneras agradezco tu atención. Ahí nos llegó otro comentario. Dice, esta fue palabra sanadora para mí especialmente. Gracias a Dios por su perdón. Soy Irma. Bienvenida a esta sanidad hermosa. Qué bello es Dios. Y si el Señor, en medio de este tiempo de palabra y de administración, pudiste experimentar ese toque sanador, que Él sabía lo que estabas pasando y tu condición. Gracias por compartirme este testimonio que definitivamente toda la gloria, el reconocimiento es para el Señor Dios soberano y todopoderoso. Gracias, Irma, por compartir este testimonio. Y si hay alguien más, esperamos un momentito y si no, pues para irnos despidiendo y deseándoles en el amor de Jesucristo que sigan conectándose a través de este medio. En cuanto esté nuestra grabación, se las hacemos llegar, pero el tema escrito se los hago llegar. Repásenlo, satúrense de la palabra de tal manera que a la hora que están orando venga el recuerdo aquello que ya han aprendido. Y entonces podemos orar como los salmistas, Señor, tú dices esto, tú haces esto, tú eres esto. Y esa oración se vuelve muy interesante y muy poderosa, porque estamos respondiendo a nuestro amado Señor. Alicia dice, pastora, nunca había tenido una forma tan hermosa de poder hacer una relación tan grandiosa con mi Padre eterno. Gracias, pastora. Gloria al Señor. Me gozo, hermosa. Bienvenida a esa comunión íntima, personal, con tu Padre eterno que te ama tanto. Y Nelly, y dice, buenas noches, qué excelente tema. Amén y amén. Gracias por compartirme esto, hermosa, porque sé que edifica a otras, motiva a otras, y entiendo a aquella que se le dificulta escribir, que no le haya todavía mucho. No te preocupes, ahí donde tú estás, levanta tu voz, expresa alabanza y gratitud al Señor. Y cuando nos podamos ver o nos podamos contactar, compárteme las grandes bendiciones que el Señor ha hecho en tu vida y a tu favor. Y luego no calles, sino que comparte con quien tenga oídos para oír estas bendiciones, para que el Señor te use al dar palabra, que significa dar consejo sabio. Nos vemos la próxima oportunidad.
Gracias por esas buenas noches, esas palabras de bendición, de aprecio, las valoro mucho. Y nos vemos primeramente el Señor el próximo miércoles con otro tema apasionante de nuestro curso para consejeras bíblicas. Síguete preparando porque se van a acercar personas a ti con necesidad y tú vas a saber conducirlas al trono de la gracia. Un abrazo, como siempre, con mucho cariño y en el amor de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.